Sigues diciendo yo, tú y él, pero no entiendes cómo se usan en español de verdad. Estás cometiendo uno de los errores más comunes al aprender español y probablemente ni te estás dando cuenta. En este vídeo te voy a enseñar la forma más clara y más rápida de aprender los pronombres personales en español y no equivocarte más. Quédate hasta el final para aumentar tu nivel de español. ¡Vamos! Vale, antes de empezar vamos a buscar la definición rápida de lo que es un pronombre personal, ¿vale? Un pronombre personal es una palabra que sustituye a un sujeto, ¿sí? Es una palabra que utilizamos para no tener que repetir un nombre. Por ejemplo, en lugar de decir María es lista, María estudia español, María trabaja, pues a lo mejor primero decimos María es lista, pero luego para no repetir María diremos ella es lista, ¿vale? Esta es la función principal del pronombre personal, que no seas tan repetitivo con los nombres. Vale, ya hemos explicado lo que es un pronombre personal, ahora vamos a ver los pronombres personales que encontramos en el idioma de español. Primero tenemos el yo, ¿sí? Yo soy Ana, yo soy Walid, ¿sí? Yo soy Walid. Yo hablo inglés, yo hablo inglés, ¿sí? Yo, ¿vale? Luego tenemos el tú, tú eres estudiante. Tú eres estudiante. Tú hablas español. Tú hablas español. Usted, ¿sí? Es lo mismo que tú, pero más formal, ¿vale? ¿A quién se lo diríamos? A un jefe, a alguien mayor, a nosotros para mostrarle respeto. Usted trabaja aquí. Usted trabaja aquí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Vale? Usted. Él masculino, ¿sí? Recordar que estamos viendo los pronombres personales singulares. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Él vive en Madrid. Él vive en Madrid. Ella, singular femenino, ¿sí? Pronombre personal, singular femenino. Ella, ¿vale? Ella es profesora. Ella es profesora. Ella habla francés. Ella habla francés. Muy bien. Seguimos con los pronombres personales del plural, ¿sí? Antes hemos visto el singular. Ahora vamos a ver los pronombres personales en español del plural. Vale, tenemos el nosotros o nosotras. Nosotros es masculino y nosotras es para el género femenino, ¿sí? Nosotros somos estudiantes. Nosotros somos estudiantes. Nosotras vivimos en España. Nosotras vivimos en España. Vosotros o vosotras, ¿sí? Masculino, femenino, lo mismo. Vosotros para masculino, vosotras para femenino. Vosotros habláis español. Vosotros habláis español. Vosotras estudiáis mucho. Vosotras estudiáis mucho. Ellos, ellas, ¿sí? Ellos, ellas. Lo mismo, masculino, ellos. Femenino, ellas. Ellos viven en Barcelona. Ellos viven en Barcelona. Ellas son hermanas. Ellas son hermanas. Y luego encontramos el ustedes, ¿vale? Ustedes. Ustedes sería la forma formal del vosotros, ¿vale? El ustedes no lo vais a usar para amigos ni para nada. Para amigos vais a decir vosotros, ¿vale? Pero para gente que es mayor a vosotros o para gente que le tengáis que mostrar
cierto respeto, vais a utilizar ustedes en el caso de que lo veáis necesario, ¿vale? ¿Ustedes necesitan ayuda? Sería una pregunta. ¿Ustedes necesitan ayuda? ¿Ustedes trabajan aquí? ¿Ustedes trabajan aquí? ¿Vale? Muy bien. Hemos visto los pronombres personales que pueden ser singular, pueden ser pronombres personales plurales y hay que tener en cuenta si es masculino y femenino porque algunos cambian como hemos visto, ¿vale? Vale, como siempre os dejo un mini ejercicio para que practiquéis los pronombres personales, ¿sí? Lo podéis hacer en vuestra libreta, ¿sí? Y si queréis me comentáis en los comentarios qué tal os ha parecido esta clase, qué tal os ha parecido los ejercicios y si queréis y tenéis alguna duda me lo escribís abajo en los comentarios y yo os la voy a resolver. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle like, suscribiros, compartirlo con algún amigo que le vaya a ser útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.